Se rieron en el pasillo, Esa cosa se estoy aquí. rieron en la cafetería, se rieron en el aula, escribieron su nombre con insultos en su casillero. La directora le dijo que bajara de peso o bajara de carrera. 200 personas en una facultad de ingeniería y ninguna, ni una sola, se preguntó qué había dentro de su cabeza. Camila Sotomayor cargaba 140 kilos sobre su cuerpo y una regla de cálculo oxidada en el bolsillo. Lo que nadie imaginaba es que esa regla vieja iba a humillar a cada uno de los que se rieron de ella. Camila Sotomayor no siempre fue invisible. Hubo un tiempo en que corría descalza por el patio de tierra de su casa en Villa Esperanza, un barrio al borde de la ciudad donde las calles no tenían nombre y los sueños se medían en kilos de harina. Su padre, don Remigio, se levantaba a las 3 de la madrugada para encender el horno de la panadería que había heredado de su propio padre. Su madre, doña Beatriz, cosía uniformes escolares en una máquina Singer que sonaba como el corazón de la casa. Entre el olor a pan caliente y el zumbido de la aguja, Camila creció sabiendo que el dinero era escaso, pero el amor no. El abuelo Toribio fue quien cambió todo. Ingeniero de minas sin título, había trabajado 40 años en los socavones del sur, diseñando túneles con una regla de cálculo que llevaba en el bolsillo como otros llevan un rosario. Nunca pisó una universidad, nunca tuvo un diploma enmarcado, pero sus túneles jamás se derrumbaron, y eso era más valioso que cualquier certificado. Cuando Camila tenía 6 años, el abuelo la sentó sobre sus rodillas y le puso la regla de cálculo en las manos. ¿Ves esto, mi niña? Esto es más poderoso que cualquier computadora, porque una computadora calcula, pero esto te obliga a pensar. Camila no entendió esas palabras entonces, pero algo se encendió en su cabeza aquella tarde. Una chispa que con los años se convertiría en un incendio silencioso. A los 8 resolvía multiplicaciones de 3 cifras sin papel. A los 10 dibujaba planos de casas en las bolsas de harina de su padre. A los 13, un profesor de matemáticas del colegio público le dijo a doña Beatriz algo que la dejó temblando. Señora, su hija ve las cosas en 3 dimensiones. Le doy un problema plano y ella lo resuelve como si lo viera desde arriba, desde adentro, desde todos los ángulos. Esa niña tiene un don que no he visto en 30 años. Doña Beatriz sonrió con orgullo, pero también con miedo. En Villa Esperanza, los dones no servían para pagar facturas. El abuelo Toribio murió cuando Camila tenía 15 años. Un infarto silencioso en su silla, con la regla de cálculo todavía en el bolsillo. Camila fue quien lo encontró. Lo primero que hizo, antes de gritar, antes de llorar, fue sacar la regla y apretarla contra su pecho. Desde ese día, nunca la soltó. Los años siguientes fueron una batalla callada. Villa Esperanza no tenía preparatoria técnica. Camila viajaba 2 horas en autobús cada mañana, 2 de ida, 2 de vuelta, 4 horas diarias en asientos rotos, con los libros de la biblioteca pública abiertos sobre las rodillas. Su cuerpo cambió durante la adolescencia, la genética, el estrés, las horas sentada, la comida barata de la panadería. Los kilos se acumularon como capas de una armadura que ella no eligió, pero que el mundo usaría para juzgarla el resto de su vida. A los 17 pesaba 110 kilos. A los 19, 130. Cuando ingresó a la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad Central a los 20, su cuerpo cargaba 140 kilos. Fue la primera persona de Villa Esperanza en pisar una universidad. Don Remigio lloró con la carta de admisión. Doña Beatriz cosió un jaleco blanco a medida porque en las tiendas no vendían su talla. Ese jaleco era la prenda más valiosa que Camila poseía. El primer día caminó por el pasillo central del edificio de ingeniería con el jaleco puesto y la regla del abuelo en el bolsillo. El campus era cristal y acero,
laboratorios con pantallas enormes, impresoras 3D construyendo prototipos. Todo brillaba. Todo parecía diseñado para personas que no se parecían a ella. La primera mirada llegó antes de entrar al aula. Un grupo de chicos en la escalera dejó de hablar cuando la vieron pasar. Uno codeó al otro. Una chica se tapó la boca. Camila escuchó el susurro como quien escucha una piedra caer en agua quieta. Dios mío, ¿esa cosa estudia aquí? No se detuvo. Siguió caminando con la vista al frente y las manos aferradas a su mochila. Pero por dentro, algo se agrietó. Una fisura pequeña en la pared que había construido durante años para protegerse. Entró al aula 402, 60 estudiantes en filas curvas, todos jóvenes, delgados, con laptops relucientes y ropa de marca. Camila sostenía un cuaderno de espiral y un lápiz mecánico que le había regalado su padre. Se sentó en la última fila. La silla crujió. El sonido atravesó el aula como un disparo. 3 cabezas giraron, 2 sonrisas. Una risa apenas contenida. Camila cerró los ojos, respiró hondo y abrió el cuaderno. No había viajado 4 horas diarias para ser aceptada. Había venido para aprender. Y eso era exactamente lo que iba a hacer, aunque el mundo entero se riera mientras lo hacía. En el bolsillo del jaleco, la regla del abuelo Toribio pesaba apenas 100 gramos. Pero para ella era lo más pesado que cargaba. Porque no era metal, era promesa. Las primeras semanas fueron un ejercicio de resistencia. Camila llegaba cada mañana a las 7 después de 2 horas de autobús, con el jaleco planchado y la regla del abuelo en el bolsillo. Se sentaba siempre en la última fila, siempre en la misma esquina, siempre sola. Sacaba su cuaderno, su lápiz mecánico y escuchaba cada palabra como si fuera oxígeno. No levantaba la mano, no hacía preguntas en voz alta, no buscaba compañía, pero sus cuadernos contaban otra historia. Mientras los demás tomaban apuntes lineales, Camila llenaba páginas con dibujos tridimensionales de las estructuras que los profesores apenas mencionaban. Convertía ecuaciones en formas, transformaba números en arquitecturas imposibles. Su cerebro no procesaba la información como el de los demás. La veía, la tocaba, la giraba dentro de su cabeza como quien manipula una escultura con las manos. Nadie lo sabía. Nadie se molestaba en mirar sus cuadernos. Nadie se sentaba lo suficientemente cerca como para notar que esos trazos no eran garabatos, sino visiones de ingeniería que no aparecían en ningún libro de texto de la facultad. Natalia Rivas lo notó el tercer día, pero no su talento sino su existencia. Natalia tenía 22 años, cabello rubio teñido, 200.000 seguidores en redes y la certeza de que el mundo le debía algo. Su padre era dueño de 3 clínicas privadas. Su madre había sido reina de belleza. Natalia no estudiaba ingeniería por pasión, sino porque su padre le dijo que los títulos eran inversiones, y ella eligió el que sonaba más impresionante. El tercer día, durante el almuerzo, Natalia caminó por la cafetería con su grupo. 4 chicas y 2 chicos que la seguían como planetas alrededor de un sol. Diego Salcedo, su novio, cargaba la bandeja de ella porque así funcionaban las cosas en ese universo. Cuando pasaron junto a la mesa donde Camila comía sola un sándwich envuelto en papel aluminio, Natalia se detuvo, sacó su teléfono, apuntó hacia Camila y dijo en voz alta: «Mosé, miren, otro documental de National Geographic, y está comiendo en vivo». La carcajada fue instantánea, no solo de su grupo, de las mesas cercanas, de gente que ni conocía a Camila, pero encontró en esa frase el permiso para reír de alguien diferente. Diego levantó su copa de jugo como brindando. Las chicas se taparon la boca fingiendo vergüenza mientras sus ojos brillaban con crueldad pura. Camila dejó de masticar. Su mano bajó hasta el bolsillo y tocó la regla.
No levantó la mirada. No respondió. Siguió sentada mientras las risas se mezclaban con el ruido de cubiertos y bandejas. Esa noche, el video apareció en la cuenta de Natalia. 3000 likes en 4 horas. 400 comentarios. La mayoría eran risas. Algunos eran insultos que Camila nunca leyó porque no tenía redes sociales, no tenía tiempo para eso. Apenas tenía tiempo para estudiar, viajar y dormir. A partir de ese día dejó de comer en la cafetería. Almorzaba en un banco del estacionamiento trasero, sola, con su sándwich y sus libros, mientras el viento le desordenaba el cabello. Fue en ese banco donde el profesor Emilio Guzmán la encontró. Emilio tenía 67 años, barba blanca, lentes gruesos y un saco de tweed más viejo que la mayoría de sus alumnos. Había enseñado física aplicada durante 40 años. Había publicado artículos que otros profesores citaban sin leer. Había rechazado ofertas de universidades europeas porque creía que su lugar estaba donde más lo necesitaban. Y en los últimos años, la facultad lo había arrinconado. Lorena Figueroa lo consideraba un fósil que se negaba a jubilarse. Emilio caminaba hacia su carro cuando vio a Camila con un cuaderno abierto sobre las rodillas. Se acercó por curiosidad. Lo que vio lo detuvo en seco. En la página había una proyección isométrica perfecta de la estructura molecular de un polímero biocompatible que él había mencionado esa mañana. Pero Camila no estaba en su clase. Era de primer semestre. Esa materia era de quinto. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó sin presentarse. Camila cerró el cuaderno de golpe, asustada. De un libro de la biblioteca. Ese libro es de posgrado. ¿Entiendes lo que dibujaste? Es una cadena polimérica con enlaces cruzados. La estructura es más estable si los nodos de carbono se distribuyen en tetraedro irregular. El libro dice regular, pero está mal. Irregular resiste más presión lateral. Emilio se quedó inmóvil. En 40 años, ningún estudiante de primer semestre había corregido un libro de posgrado con esa naturalidad. Se sentó en el banco sin pedir permiso. ¿Cómo te llamas? Camila Sotomayor. Camila, ¿sabes lo que acabas de hacer? Ella negó con la cabeza. Para ella no había hecho nada extraordinario. Solo había visto una forma que no encajaba y la había corregido. Emilio la miró largamente. Detrás de esos ojos había algo que él reconocía porque lo había visto solo 2 veces en su vida. Y ahora aquí, en un banco de estacionamiento, frente a una joven que comía sola porque el mundo la había decidido invisible. La semana siguiente Camila encontró la palabra en su casillero. Cerda. Spray rojo. Letras grandes, pintura goteando como sangre falsa. Se quedó parada frente a las letras durante 10 segundos exactos. Tocó la pintura con la yema de los dedos. Estaba húmeda todavía. Quien lo hizo esa mañana, sabiendo que ella llegaría temprano, sabiendo que estaría sola en el pasillo. Detrás de ella, pasos. Natalia y Diego caminaban por el pasillo tomados de la mano. Al pasar, Natalia se inclinó hacia Diego y susurró lo suficientemente alto. «¡Ay, qué pena! Alguien escribió la verdad. ¿No crees, Diego?» «Al menos tiene buena ortografía», respondió él, y ambos rieron mientras se alejaban. Camila no se movió. No lloró. Una sola lágrima se formó en su ojo izquierdo, pero la parpadeó antes de que cayera. Sacó un pañuelo de su mochila, lo mojó en el bebedero del pasillo y comenzó a limpiar las letras ella misma. Tardó 20 minutos. Nadie la ayudó. 3 personas pasaron y fingieron no ver. Una cuarta, una chica de lentes que reconocía de clase, se detuvo un instante como queriendo hablar, pero al ver que Natalia regresaba por el pasillo, bajó la cabeza y siguió caminando. Esa tarde,
Intentó unirse al grupo de estudio de mecánica de fluidos. Eran 12 estudiantes que se reunían en la biblioteca los martes y jueves. Camila se acercó a la mesa con sus libros y su cuaderno. Diego Salcedo levantó la mano antes de que ella pudiera sentarse. «No hay espacio». Había 2 sillas vacías. «Veo 2 sillas», dijo Camila en voz baja. «Están reservadas». Los demás bajaron la mirada. Nadie contradijo a Diego. El silencio fue más cruel que cualquier insulto, porque confirmó que todos estaban de acuerdo, o al menos que nadie estaba dispuesto a no estarlo. Camila asintió, recogió sus libros y se fue. Estudió sola en el banco del estacionamiento hasta que oscureció. Mientras tanto, Natalia había creado una cuenta falsa en redes. Se llamaba La Gorda de Ingeniería. Subía fotos robadas de Camila en la cafetería, en el pasillo, entrando al aula. Las editaba con filtros humillantes, con textos crueles, con emojis de cerdos y ballenas. En una semana tenía 500 seguidores. La mayoría eran compañeros de la facultad que se reían sin medir el daño que cada like provocaba. Camila se enteró cuando una chica de primer año se acercó tímidamente al banco del estacionamiento. «Oye, no sé si sabes, pero hay una cuenta en redes que...» «Lo sé», mintió Camila. «No importa. ¿No vas a hacer nada?» «Estoy haciendo algo. Estoy estudiando». La chica la miró con una mezcla de lástima y admiración y se fue sin decir más. Esa misma semana, el profesor Emilio comenzó su plan. No le dijo nada directamente. Simplemente empezó a dejar problemas en el pizarrón al final de sus clases de 5º semestre. Problemas que no tenían solución aparente. Problemas que requerían pensamiento espacial, visión tridimensional, intuición geométrica. Y cada mañana encontraba la solución en una hoja doblada debajo de su puerta. Sin nombre, sin firma, solo los números y los dibujos. Emilio reconocía esos trazos, esa manera de convertir lo abstracto en forma, esa elegancia silenciosa que no necesitaba explicación porque cada línea hablaba por sí misma con la autoridad de quien ve lo que los demás solo imaginan. Al tercer problema resuelto, buscó a Camila en el banco. La encontró dibujando una estructura que no aparecía en ningún libro de texto. Era una prótesis ósea, con un sistema de absorción de impacto basado en geometría fractal. No existía nada parecido en la literatura médica. ¿Estás resolviendo mis problemas?, preguntó sin rodeos. Camila se tensó, como si la hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Los vi en el pizarrón cuando limpiaba el aula. A veces me quedo después de horas para estudiar en las aulas vacías, porque en el estacionamiento se hace de noche y no hay luz. El de ayer tenía un error en el planteamiento, por eso no tenía solución convencional. Pero si cambias la variable de presión por una función escalonada, se abre una ruta alternativa que converge en 7 pasos. Emilio se quitó los lentes, un gesto que hacía cuando necesitaba procesar algo que lo superaba. Ese problema se lo puse a mis alumnos de posgrado hace 3 años. Nadie lo resolvió. Tú encontraste el error que yo mismo no vi, y lo resolviste por una ruta que no existe en ningún manual. ¿Eso es malo? Eso es exactamente lo contrario de malo. Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas del estacionamiento. A lo lejos, las risas de la cafetería. «Quiero que trabajes conmigo», dijo Emilio. «Después de clases, en mi laboratorio. Nadie tiene por qué saberlo. ¿Por qué haría eso por mí? Porque en 40 años he esperado encontrar una mente como la tuya, y no voy a dejar que la arrogancia de esta facultad la desperdicie». Lorena Figueroa no siempre fue cruel. Hubo un tiempo en que también fue juzgada. A los 25, cuando llegó a su primer puesto académico, un colega le dijo que las mujeres no pertenecían a la ingeniería.
A los 30, la rechazaron de un proyecto porque era demasiado joven y demasiado mujer. A los 40, tuvo que pelear cada centímetro de autoridad con hombres que la miraban por encima del hombro. Lo que nadie le reconoció fue que, en algún punto de esa pelea, dejó de luchar contra la injusticia y empezó a replicarla. El dolor no la hizo más compasiva, la endureció hasta volverla irreconocible para aquella joven que alguna vez soñó con cambiar las cosas. Ahora, a los 48, era la directora del Departamento de Ingeniería Biomédica. Delgada, impecable, con trajes de diseñador y un despacho repleto de diplomas enmarcados. Su filosofía era simple y despiadada. La excelencia no solo se demuestra con resultados, se demuestra con presencia. Y Camila Sotomayor no encajaba en su definición de presencia. Fue un martes de octubre cuando Camila tocó la puerta de su despacho. Llevaba semanas preparando un proyecto personal, una propuesta para diseñar una prótesis de rodilla con absorción de impacto variable, basada en la geometría fractal que había desarrollado en el banco del estacionamiento. 30 páginas escritas a mano, dibujos técnicos con precisión milimétrica, cálculos verificados 3 veces con la regla del abuelo. Todo en su cuaderno de espiral, porque no tenía acceso a software de diseño. Lorena la miró de arriba abajo antes de invitarla a sentarse. Esa mirada que Camila conocía de memoria. La que empieza en los zapatos, sube por el cuerpo y se detiene con un veredicto mudo que no necesita palabras, porque el desprecio ya habló por sí solo. Camila extendió la carpeta con las 2 manos, como quien ofrece algo sagrado. Profesora Figueroa, he diseñado un prototipo de prótesis que podría reducir el desgaste articular en un 40%. Los cálculos están completos. Me gustaría presentarlo al Comité de Innovación de la Facultad. Lorena tomó la carpeta, la abrió. Miró la primera página durante exactamente 2 segundos. Luego la cerró y la deslizó de vuelta sobre el escritorio con un solo dedo, como quien aparta algo que no merece más tiempo. ¿Hiciste esto a mano? No tengo acceso al software, profesora, pero las ecuaciones son correctas. Si pudiera verificarlas en el laboratorio. Sotomayor. Lorena se quitó los lentes con lentitud ensayada. La imagen es la profesión, y tú no representas esta universidad. El silencio fue tan denso que Camila pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared que nunca había notado antes. Esto no se trata de mi imagen, profesora. Se trata de mi trabajo. Tu trabajo empieza por cómo te presentas al mundo. ¿Crees que un jurado internacional va a tomarte en serio así? ¿Crees que una empresa va a apostar por alguien que no puede ni cuidar su propia apariencia? Cada palabra caía como una piedra en un pozo sin fondo. Camila sentía el peso de cada sílaba, comprimiendo algo en su pecho que se parecía demasiado a la esperanza. Y Sotomayor, baja de peso o baja de carrera. Es un consejo. Mejor dicho, es una advertencia. Camila recogió la carpeta. Sus manos temblaban, pero su rostro no mostró nada. Había aprendido a construir muros invisibles entre lo que sentía y lo que mostraba. Se levantó, caminó hacia la puerta y antes de abrirla, se detuvo un instante. No se dio vuelta. No respondió. Pero sus dedos apretaron la carpeta con tanta fuerza que el cartón se dobló. Salió al pasillo. Caminó hasta el baño más lejano del edificio. Entró a un cubículo, cerró la puerta y se sentó en el piso frío. Solo entonces permitió que las lágrimas cayeran, silenciosas, ardientes, cayendo sobre la carpeta que contenía meses de trabajo que nadie quiso mirar. Sacó la regla del abuelo. La apretó contra la frente. «Aguanta, mi niña», susurró las palabras que él siempre le decía. «Aguanta». Esa noche llegó a casa a las 11.
Don Remigio la esperaba con un pan caliente y un vaso de leche como todas las noches, sentado en la misma silla de siempre con harina en las uñas y cansancio en los hombros. No preguntó por qué tenía los ojos hinchados. Conocía a su hija lo suficiente como para saber que las preguntas directas a veces cierran puertas que el silencio deja abiertas. Solo se sentó frente a ella y le dijo lo que le decía cada noche desde que empezó la universidad. ¿Aprendiste algo hoy, hija? Camila lo miró y por primera vez en meses sonrió. Sí, papá. Aprendí que mi proyecto funciona. Solo necesito a alguien que lo mire. Entonces, sigue buscando hasta que alguien mire. Al día siguiente dejó una copia debajo de la puerta de Emilio, sin nota, sin nombre, 30 páginas que contenían una idea capaz de cambiar la ortopedia moderna para siempre. Emilio lo leyó esa noche. Cuando terminó, se quedó sentado 20 minutos en silencio. Luego llamó a un viejo colega en Alemania. «Klaus, necesito que veas algo. Creo que acabo de encontrar lo que hemos buscado durante 30 años». El laboratorio del profesor Emilio estaba en el sótano del edificio B, al final de un pasillo que nadie visitaba. Las paredes tenían manchas de humedad que dibujaban mapas de países inexistentes. Los equipos eran viejos, algunos con etiquetas de inventario que databan de los años 90. La computadora tardaba 3 minutos en encender y el ventilador hacía un ruido que sonaba como un animal pequeño atrapado dentro de la máquina. Pero para Camila, ese sótano se convirtió en el único lugar del mundo donde podía respirar sin que nadie la midiera con la mirada. Emilio le dio una llave. Nadie más la tenía. Cada noche, después de que el campus se vaciaba, Camila bajaba al sótano. Trabajaba de 9 de la noche a 1 de la madrugada. 4 horas de silencio absoluto donde su cerebro podía funcionar sin miedo, sin burlas, sin miradas. Solo ella, los instrumentos y las formas que veía con los ojos cerrados, como si las tocara con las manos. Emilio llegaba a las 10. Le dejaba un café sobre la mesa sin interrumpirla y se sentaba a corregir exámenes en la esquina opuesta del laboratorio. A veces la observaba trabajar durante minutos enteros, fascinado por la manera en que ella manipulaba objetos en su mente que él solo podía ver con software de miles de dólares. Era como observar a alguien tocar un instrumento invisible con una maestría que desafiaba toda explicación racional. Una noche, 3 semanas después de empezar, Camila resolvió un problema que cambió todo. La prótesis de rodilla que había diseñado tenía una limitación técnica aparentemente insuperable. El material biocompatible convencional no soportaba la presión variable que su diseño exigía. Necesitaba un polímero que no existía en ningún catálogo de biomateriales del mundo. O eso creían todos. Camila estaba frente al microscopio, analizando muestras de material compuesto cuando lo vio. Una estructura molecular que se repetía en un patrón que ella reconoció instantáneamente, no del laboratorio, no de ningún libro, de la panadería de su padre, la masa madre. El proceso de fermentación natural creaba redes de gluten con una estructura fractálica que se expandía y contraía bajo presión sin perder integridad. Era exactamente el principio que necesitaba, replicado a escala nanométrica. Lo que su padre amasaba cada madrugada a las 3 de la mañana contenía la respuesta que los mejores laboratorios del mundo no habían encontrado. «Profesor», llamó sin levantar la vista del microscopio, ¿alguna vez han intentado replicar la estructura del gluten fermentado en un polímero sintético? Emilio levantó la vista de sus exámenes con el ceño fruncido. ¿Qué? La red de gluten en masa madre tiene una resistencia a la deformación cíclica que supera cualquier polímero biomédico actual. Si replicamos esa geometría a escala nano, el material aguantaría el doble de ciclos de compresión sin fatiga estructural.
Emilio se acercó al microscopio. Miró. Luego miró a Camila. Luego volvió a mirar al microscopio. ¿Estás conectando la panadería de tu padre con la ingeniería biomédica? Estoy diciendo que mi padre amasa la solución al problema cada madrugada desde hace 30 años. La naturaleza ya lo resolvió. Solo hay que copiarla. Emilio se sentó lentamente en su silla. Sus manos temblaban, no de vejez, sino de emoción pura. En 40 años de carrera nunca había presenciado un momento así. La intersección perfecta entre lo humilde y lo brillante, entre la masa de pan y la frontera de la ciencia. Trabajaron juntos 3 semanas intensas en el sótano. Emilio aportó los conocimientos técnicos acumulados en 4 décadas, los contactos internacionales, las bases de datos a las que Camila jamás habría tenido acceso por su cuenta. Camila aportó lo que ninguna universidad del mundo podía enseñar: la capacidad de ver conexiones donde nadie más miraba, de encontrar puentes entre disciplinas que otros consideraban mundos separados e incompatibles. El resultado fue un prototipo funcional, una prótesis de rodilla con un polímero bioinspiracionado en estructura de gluten fermentado que resistía el triple de ciclos que cualquier material existente. En papel era revolucionario. En la práctica podía cambiar la vida de millones. Emilio envió los datos a su colega Klaus en Alemania. La respuesta llegó en 24 horas. Emilio, esto es extraordinario. ¿Quién es tu estudiante? El concurso internacional de ingeniería biomédica es en 6 semanas. Inscríbanla. 47 universidades, 12 países, los mejores cerebros del mundo. Emilio supo que Camila debía participar. También supo que Lorena jamás lo permitiría. Lorena no solo se negó. Eligió a Natalia Rivas como representante. Natalia tiene presencia. Sabe comunicar. Los jurados valoran la ciencia, Lorena, no el Instagram. La ciencia sin presentación no llega a ningún lado. Eso lo sabrías si vivieras en este siglo. La decisión cayó como una sentencia. Natalia Rivas lideraría el equipo para el concurso internacional. Diego Salcedo sería segundo presentador. Otros 3 estudiantes de cuarto y quinto completarían el grupo. Camila Sotomayor no figuraba en ninguna lista. Emilio fue a ver a Lorena al día siguiente. Cerró la puerta del despacho y habló sin rodeos. Estás cometiendo el error más grande de tu carrera. Y tú estás sobrepasando los límites de tu puesto, respondió ella sin levantar la vista de su computadora. La estudiante que excluiste tiene más talento en un dedo que todo ese equipo junto, y lo sabes. Lo que sé es que esta universidad tiene una reputación que proteger, y esa reputación no se construye con estudiantes que no pueden ni subir una escalera sin quedarse sin aire. ¿Quieres que mandemos a esa chica a representarnos frente a las mejores universidades del mundo? ¿A Tokio? ¿A Berlín? ¿A Stuttgart? Dime, Emilio, ¿qué van a pensar cuando la vean subir al escenario? El golpe fue bajo, incluso para Lorena. Cada palabra estaba calculada para herir no a Camila, que no estaba presente, sino a Emilio, que la defendía. Emilio la miró con una tristeza que ella no supo interpretar porque hacía años que no reconocía la tristeza ajena. Algún día vas a recordar este momento y te va a doler más de lo que imaginas. Salió sin cerrar la puerta. Camila se enteró esa tarde, no por Emilio, por Natalia, que lo anunció en la cafetería con la elegancia de quien clava una bandera en territorio conquistado. Chicos, me eligieron para representar a la universidad en el concurso internacional. Alemania, aquí vamos. Los aplausos llenaron la cafetería. Diego la besó como si acabara de ganar un premio. Las chicas del grupo gritaron con entusiasmo ensayado. Camila escuchó la noticia desde el banco del estacionamiento, a través de la ventana abierta de la cafetería.
El viento le trajo las palabras y los aplausos como una corriente de aire frío que se metió entre las costuras del jaleco que su madre había cosido a mano. Esa noche no fue al laboratorio. Viajó 2 horas de regreso a Villa Esperanza en silencio, con la frente apoyada contra el cristal frío del autobús. Cuando llegó, su padre dormía en la silla de la cocina con harina en las manos y la radio encendida en una estación que ya no transmitía. Su madre cosía a la luz de una lámpara pequeña que proyectaba sombras largas sobre las paredes. ¿Estás bien, hija?, preguntó doña Beatriz sin levantar la vista de la aguja. Sí, mamá, solo cansada. Pero doña Beatriz conocía a su hija mejor que nadie en el mundo. Dejó la costura, se levantó y la abrazó sin decir nada. Un abrazo largo, apretado, del tipo que no necesita explicación porque dice todo lo que las palabras no pueden. Un abrazo que olía a hilo y a jabón de ropa y a noches de desvelo. Camila lloró en silencio sobre el hombro de su madre, no por el concurso, no por Natalia. Lloró porque estaba cansada de demostrar que merecía existir en un espacio que la rechazaba cada día. Cansada de sonreír cuando dolía. Cansada de caminar por pasillos donde todos la miraban y ninguno la veía. ¿Quieres dejarlo?, preguntó su madre con voz suave. No. Entonces mañana me levanto y sigo. Doña Beatriz sonrió y le limpió las lágrimas con el borde de su delantal, el mismo delantal con el que limpiaba todo, mesas, lágrimas, heridas invisibles. Igualita a tu abuelo. Al día siguiente, Emilio la esperaba en el banco con una carpeta. No pudieron excluirte del todo. Le exigía al comité que te incluyeran como suplente técnica. Si algo falla durante la presentación, tú serás la reserva. Suplente, la que se sienta en el fondo por si acaso, la que estará ahí cuando todo se derrumbe, porque se va a derrumbar, Camila. El equipo de Natalia no tiene profundidad técnica. Tienen PowerPoint bonito y sonrisas ensayadas, pero si un jurado les hace una pregunta fuera del guión, no van a saber qué responder. ¿Y si no se derrumba? Emilio la miró con ojos que habían visto 40 años de estudiantes ir y venir, de promesas cumplidas y promesas rotas, de talentos que brillaron y talentos que el sistema aplastó. Se va a derrumbar. La pregunta no es si, es cuándo. Camila tomó la carpeta. Dentro había un pase de suplente con su nombre. Al lado, una nota manuscrita de Emilio. La paciencia también es genialidad. Guardó la nota en el bolsillo, junto a la regla del abuelo. Ahora llevaba 2 pesos invisibles, 2 promesas, y las 2 le recordaban lo mismo, que su momento llegaría, aunque el mundo entero intentara impedirlo. Esa noche, en el sótano, Camila trabajó hasta las 2 de la madrugada, no por obligación, por convicción, porque mientras Natalia celebraba una victoria que no había ganado, ella construía en silencio algo que ninguna celebración podría igualar. Algo que no dependía de la imagen, ni de la apariencia, ni de los seguidores en redes sociales. Algo que dependía únicamente de la verdad, de los números y de una regla de cálculo oxidada que llevaba la memoria de un hombre que nunca tuvo diploma, pero cuyos túneles jamás se cayeron. Las 6 semanas previas al concurso fueron un infierno para todos, pero por razones muy diferentes. El equipo de Natalia se reunía en la sala de conferencias del departamento, con pantalla, proyector, café importado y la supervisión directa de Lorena Figueroa. Tenían acceso a los mejores laboratorios, al software más caro, a los técnicos más experimentados de toda la facultad. El problema era que no tenían una sola idea original. El proyecto que presentarían era un diseño de prótesis convencional mejorada con materiales estándar, técnicamente correcto, visualmente impecable en las diapositivas.
absolutamente predecible. El tipo de trabajo que un jurado internacional vería, anotaría un 7 sobre 10 y olvidaría antes del almuerzo. Natalia no lo sabía. Para ella, el proyecto era perfecto porque las diapositivas eran perfectas. Diego tampoco lo sabía porque su función era leer lo que Natalia escribía con voz profunda y sonrisa confiada. Los otros 3 miembros sospechaban que algo faltaba, pero nadie se atrevía a decirlo. Cuestionar a Natalia era cuestionar a Lorena, y cuestionar a Lorena era cuestionar tu permanencia en la facultad. Mientras tanto, Camila trabajaba sola en el sótano. Emilio le había dado una misión clara: preparar una versión completa de su prótesis bioinspiracionada, con datos, cálculos, simulaciones manuales y un modelo a escala hecho con materiales reciclados del laboratorio viejo. Si el equipo oficial fallaba en Alemania, Camila tendría que estar lista para presentar algo que justificara el viaje de toda la delegación. Trabajaba de noche, 4 horas diarias, después de 4 horas de autobús y 8 horas de clases donde seguía siendo invisible. Dormía 4 horas. Se alimentaba con pan de la panadería de su padre y frutas que su madre empacaba en bolsas de tela cosidas a mano. Su cuerpo protestaba. Le dolían las rodillas, la espalda, los pies que se hinchaban dentro de zapatos que ya no cerraban bien. Cada noche, cuando subía las escaleras del edificio B hacia el sótano, sentía el peso de cada kilo como un recordatorio del mundo que la juzgaba. Pero su mente estaba en otro lugar, en un lugar donde las formas tenían sentido, donde los números contaban verdades que nadie podía negar, y donde su peso no significaba absolutamente nada. El modelo a escala iba tomando forma, con alambre de ferretería, resina reciclada de muestras viejas y piezas de una impresora 3D que Emilio había rescatado de la basura. Camila construía una réplica de su prótesis que, aunque tosca en apariencia, era técnicamente precisa hasta el último milímetro. Cada nodo fractal estaba en su lugar. Cada ángulo correspondía exactamente a los cálculos de su cuaderno. Una noche, a 3 semanas del concurso, su padre tosió sangre. Don Remigio llevaba meses con una tos que atribuía al horno y al polvo de harina. Pero esa noche, cuando Camila llegó a casa a las 11, lo encontró sentado en la cocina con un pañuelo manchado de rojo en la mano y una expresión que intentaba ser tranquila, pero que no lo conseguía. «Es la harina, hija. Nada más». Camila miró el pañuelo, miró a su padre, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Mañana vas al médico, papá». «No tenemos para eso, hija. Sabes que no tenemos. Mañana vas al médico». Don Remigio la miró y vio en sus ojos la misma determinación que había visto en los ojos de Toribio, su suegro, el hombre que construía túneles sin diploma y que nunca perdió una discusión con la montaña. «Está bien, hija». El diagnóstico llegó 2 días después: silicosis crónica. Décadas de harina de trigo habían dañado sus pulmones lentamente, como agua que erosiona una piedra sin que la piedra lo note. No era grave todavía, pero necesitaba tratamiento. Un tratamiento con medicamentos que costaban más de lo que don Remigio ganaba en un mes entero de pan. Doña Beatriz tomó 2 trabajos más de costura sin decir nada, sin quejarse, simplemente agregando horas a sus días como quien agrega puntos a una tela infinita. Don Remigio siguió levantándose a las 3 de la madrugada porque el horno no esperaba a nadie y los clientes del barrio dependían de ese pan tanto como él dependía de ellos. Camila se sentó en el banco del estacionamiento esa tarde y por primera vez consideró dejarlo todo. Abandonar la universidad, buscar trabajo, ayudar a su padre. La regla pesaba en su bolsillo como nunca antes. La sacó y la miró bajo la luz del atardecer. Una computadora calcula,
Pero esto te obliga a pensar, pensó. Y lo que pensó fue esto. Si abandonaba ahora, su padre habría tosido harina 30 años para nada. Su madre habría cosido 1000 jalecos para nada. Su abuelo habría muerto con la regla en el bolsillo para nada. Guardó la regla, se levantó del banco, volvió al sótano y trabajó hasta las 2 de la madrugada con una claridad que solo tienen los que saben que no pueden darse el lujo de fallar. El día del concurso amaneció gris en Múnich. La Universidad Técnica había preparado un auditorio con capacidad para 300 personas. Pantallas gigantes flanqueaban el escenario. Iluminación profesional bañaba cada rincón con una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera más importante de lo que era. Mesas de jurado con banderas de 12 países formaban un semicírculo frente al podio. Todo olía a futuro, a ciencia, a esas oportunidades que aparecen una sola vez en la vida y que pueden cambiarlo todo si uno está preparado para tomarlas. La delegación de la Universidad Central llegó en un autobús desde el hotel a las 8 de la mañana. Natalia bajó primera, con tacones altos, blazer azul marino y una sonrisa que parecía diseñada por un algoritmo de perfección. Diego la seguía con el maletín de la presentación bajo el brazo. Los otros 3 miembros del equipo cargaban los prototipos y las maquetas con el cuidado de quien transporta cristales que saben frágiles. Camila bajó última. Jaleco blanco, el mismo que su madre había cosido, pantalones oscuros, zapatos planos gastados por 2 años de autobús diario. Cargaba una mochila vieja con su cuaderno, la regla del abuelo y un modelo a escala de su prótesis hecho con alambre, resina reciclada y piezas de una impresora 3D descompuesta que Emilio había rescatado de la basura del laboratorio. Mientras los demás cargaban maletines de cuero y prototipos en estuches profesionales, ella llevaba su trabajo envuelto en una bolsa de tela que su madre había cosido con retazos de uniforme escolar. Lorena la vio bajar del autobús y apretó los labios hasta que formaron una línea blanca. Se acercó a ella con la precisión de un misil dirigido. «Recuerda, Sotomayor, eres suplente. Te sientas en la fila de atrás. No hablas, no intervienes, no existes a menos que yo lo autorice. ¿Quedó claro?» «Entendido, profesora». Emilio, que caminaba detrás, le puso una mano en el hombro sin que Lorena pudiera verlo. «Respira. Estate lista». El auditorio se fue llenando durante la siguiente hora. Delegaciones de Tokio, Berlín, Seúl, Toronto, Melbourne, Ciudad del Cabo. Estudiantes brillantes de las mejores universidades del mundo, con equipos financiados por millones de dólares en investigación y desarrollo. Cada grupo traía prototipos que parecían sacados de películas de ciencia ficción, materiales impresos en 3D con precisión molecular, simulaciones holográficas que proyectaban órganos humanos en el aire, presentaciones que costaban más que toda la carrera de Camila junta, más que su casa, más que la panadería de su padre. Camila se sentó en la última fila del auditorio, donde nadie la veía. Abrió su cuaderno y repasó los cálculos por última vez. A su alrededor, estudiantes de todo el mundo charlaban en inglés, alemán, japonés, coreano. Hablaban de sus laboratorios, de sus presupuestos, de las becas que los habían traído hasta aquí. Nadie le habló. Nadie notó su presencia. Ella era una sombra más en la última fila de un auditorio diseñado para brillar. Las manos le temblaban levemente, pero no de miedo, de anticipación, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no había confirmado del todo. En el bolsillo del jaleco, la regla del abuelo Toribio pesaba como siempre, pero hoy ese peso se sentía diferente. Se sentía como una promesa a punto de cumplirse. El jurado estaba compuesto por 7 personas. 3 académicos de renombre internacional,
2 representantes de la industria médica y 2 ingenieros senior con décadas de experiencia. El presidente del jurado era el doctor Friedrich Hartmann, 64 años, ingeniero biomecánico de la Universidad de Stuttgart, considerado la mayor autoridad mundial en materiales protésicos. Un hombre de mirada penetrante, pocas palabras y una reputación legendaria de no impresionarse con nada ni con nadie. Las presentaciones comenzaron a las 9. Tokio abrió con un exoesqueleto de rehabilitación que se movía con la fluidez de un cuerpo humano. Seúl presentó un implante coclear de nueva generación con procesamiento neuronal que devolvía la audición con una fidelidad sin precedentes. Berlín mostró un sistema de suturas biodegradables que se disolvían en el momento exacto de la cicatrización. Toronto presentó un sensor de glucosa implantable del tamaño de un grano de arroz. Melbourne exhibió un sistema de liberación de fármacos controlado por nanotecnología. Cada presentación era más impresionante que la anterior. Cada equipo demostraba años de inversión, equipos de 20 personas y presupuestos que hacían que el laboratorio del sótano de Emilio pareciera una cueva prehistórica. La Universidad Central era la 10ª en presentar, la penúltima del día. A las 3 de la tarde, Natalia subió al escenario. Sonrisa perfecta, postura ensayada durante semanas frente al espejo. Diego a su lado con el control remoto de la presentación. Buenos días, mi nombre es Natalia Rivas y representamos a la Universidad Central. Hoy les presentamos nuestra propuesta de prótesis de rodilla con biomaterial compuesto. La primera diapositiva apareció en pantalla. Diseño limpio. Gráficos profesionales. Todo perfecto en la superficie. Todo vacío por dentro. Los primeros 5 minutos fueron impecables. Natalia habló con fluidez. Diego cambió las diapositivas con precisión cronométrica y los gráficos brillaron en la pantalla como joyas pulidas. Lorena, sentada en la tercera fila, asintió con una sonrisa discreta que decía: «Esto es exactamente lo que planeé». Todo iba según el guión ensayado decenas de veces en la sala de conferencias del departamento, hasta que el doctor Hartmann levantó la mano. Disculpe, señorita Rivas. En su slide 7 muestra un coeficiente de elasticidad de 4,2 gigapascales para su material compuesto. ¿Podría explicar cómo llegaron a ese valor? Porque según mis cálculos, con la composición que describen, el máximo teórico sería 3,6. Un silencio quirúrgico cayó sobre el auditorio, el tipo de silencio que precede a los derrumbes, cuando la estructura cruje, pero todavía no cae. Natalia parpadeó. Su sonrisa tembló exactamente 1 milímetro, lo suficiente para que Camila lo notara desde la última fila. Sí, por supuesto, doctor. El coeficiente fue calculado considerando las variables de presión y temperatura del proceso de manufactura que optimizan la estructura molecular del compuesto. Una frase que no decía absolutamente nada. Humo, con forma de palabras técnicas, diseñado para impresionar a quien no sabe, pero que frente a un experto como Hartmann era tan transparente como cristal. ¿Podría ser más específica? ¿Qué método de optimización utilizaron exactamente? Diego intervino desde el costado del escenario con la confianza de quien cree que una voz grave y un traje caro sustituyen al conocimiento real. Doctor Hartmann, los detalles técnicos completos están en el anexo del informe escrito. Si podemos continuar con la presentación. No, dijo Hartmann con voz plana como una lámina de acero. No podemos continuar. Si no pueden defender sus propios datos, la presentación carece de fundamento. El auditorio murmuró. Lorena se enderezó en su asiento como si la hubieran pinchado con una aguja. Sus manos temblaban sobre las rodillas debajo de la mesa.
Natalia buscó en sus notas con dedos temblorosos. Pasó páginas, pasó más páginas. Buscó en la carpeta de respaldo que Diego sostenía con manos igualmente temblorosas. No encontró la respuesta porque nunca la supo. Ella no había hecho los cálculos. Nadie del equipo los había hecho realmente. Habían copiado valores de papers existentes y los habían ajustado para que encajaran sin verificar la coherencia interna. Era un castillo de naipes con fachada de mármol y ahora el viento estaba soplando. «Creo que hubo un error en la compilación de datos», dijo Natalia con voz que empezaba a quebrarse como hielo delgado bajo el peso de una verdad que ya no podía sostenerse. ¿Un error? Hartman se inclinó hacia adelante. ¿O una fabricación? La palabra cayó como un mazo sobre cristal. Fabricación. En el mundo académico esa palabra era una sentencia de muerte. Las delegaciones de otros países intercambiaron miradas de incomodidad. Algunos negaban con la cabeza. Diego dio un paso adelante. «Doctor, con todo respeto, nuestra universidad tiene un historial impecable». «Su historial no me interesa, me interesan los datos, y estos datos no se sostienen». Lorena se levantó de su asiento. Su rostro había perdido todo color, como si alguien le hubiera extraído la sangre con una jeringa. Caminó hacia el pasillo lateral del auditorio buscando una salida, una solución, cualquier cosa que detuviera la demolición pública. En el escenario, Natalia tenía los ojos rojos. Diego miraba al suelo. Los otros 3 miembros se habían convertido en estatuas de vergüenza. 300 personas observaban el colapso en tiempo real y el silencio era tan pesado que se podía escuchar la respiración agitada de Natalia a través del micrófono. Fue entonces cuando una voz se alzó desde la mesa del jurado. La doctora Akemi Tanaka, especialista japonesa en biomateriales, habló con calma precisa. ¿Hay alguien más en la delegación que pueda responder? Según el programa, tienen una suplente técnica registrada, una tal Sotomayor. Todas las cabezas giraron. 300 pares de ojos buscaron en el auditorio. Camila estaba en la última fila, con su cuaderno abierto sobre las rodillas y la regla del abuelo Toribio en la mano derecha. No se había movido. No había reaccionado visiblemente. Solo había escuchado, y mientras escuchaba había estado haciendo cálculos, llenando páginas con números que respondían cada pregunta. Emilio giró la cabeza y la miró. No dijo nada, solo asintió. Camila cerró el cuaderno, guardó la regla en el bolsillo, se puso de pie, y 140 kilos comenzaron a caminar hacia el escenario mientras el auditorio contenía la respiración. El pasillo central del auditorio medía 30 metros. Camila los recorrió en silencio. Cada paso resonaba sobre el piso de madera pulida como un latido de corazón amplificado. 300 personas la miraban, algunas con curiosidad genuina, otras con incredulidad apenas disimulada, algunas con la misma expresión que habían tenido los estudiantes en la cafetería el primer día de clases. Una mezcla de sorpresa y juicio que ella conocía de memoria porque la había enfrentado toda su vida. Natalia la vio acercarse al escenario y su rostro se contrajo en algo que no era rabia ni miedo, sino algo peor, la certeza de que lo que estaba a punto de pasar iba a hacer evidente todo lo que ella no era. Diego dio un paso atrás involuntariamente. Los 3 miembros restantes se miraron sin saber qué hacer. Lorena, de pie en el pasillo lateral, abrió la boca para detenerla, pero ninguna palabra salió. Camila subió los 3 escalones del escenario sin detenerse. Se colocó frente al pizarrón blanco al costado de la pantalla de proyección. Tomó un marcador negro y antes de que nadie pudiera decir nada, comenzó a hablar con una voz firme que nadie en esa facultad le había escuchado jamás. Doctor Hartman, tiene razón.
El coeficiente de 4,2 es incorrecto, pero no por las razones que usted cree. Hartman levantó una ceja, el gesto mínimo de un hombre que rara vez se sorprende. ¿Y cuáles serían las razones correctas? El problema no es el valor, el problema es el material. Un compuesto convencional no puede alcanzar 4,2, pero un polímero con estructura bioinspiracionada sí puede. De hecho, puede llegar a 5,7. Un murmullo recorrió el auditorio como una corriente eléctrica. Hartman se reclinó lentamente en su silla. Explique. Camila sacó la regla de cálculo del bolsillo y la colocó sobre la mesa del escenario. Luego comenzó a escribir en el pizarrón. No con la vacilación de quien improvisa, sino con la fluidez de quien lleva meses, años, toda una vida pensando en cada línea y cada número. Dibujó la estructura molecular del polímero convencional. Luego, al lado, dibujó otra estructura, una red tridimensional que se expandía y contraía en patrones fractales. Los nodos se distribuían en tetraedros irregulares conectados por enlaces flexibles que permitían absorción de impacto sin pérdida de integridad. El dibujo era tan preciso, tan detallado, que varios miembros del jurado se inclinaron hacia adelante para ver mejor. Esta estructura está inspirada en la red de gluten de la masa madre fermentada, dijo sin detenerse, con una voz que llenaba el auditorio sin necesidad de gritar porque la verdad tiene su propio volumen. La geometría fractal natural del gluten, bajo fermentación controlada, genera una resistencia a la deformación cíclica superior a cualquier diseño sintético existente en la literatura mundial. Mi padre es panadero, amasa masa madre cada madrugada a las 3 de la mañana desde hace 30 años. Y lo que él hace con sus manos contiene la solución a un problema que laboratorios con millones de dólares no han podido resolver. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de las luces. Hice las pruebas con materiales reciclados en un laboratorio de sótano. No tuve acceso a software de simulación, así que los cálculos son manuales, verificados con esta regla. Levantó la regla del abuelo. Algunos la miraron con confusión, otros con algo parecido a la condescendencia. Hartman la miró con una atención que no había mostrado en toda la jornada. «Una regla de cálculo», dijo él. «Mi abuelo diseñó túneles de minería durante 40 años con ella. Nunca se derrumbó ninguno. Los cálculos no dependen de la herramienta, doctor. Dependen de la mente que la usa». Algo cambió en la mirada de Hartman, una chispa que solo aparece cuando un científico ve algo genuino entre tanta mediocridad disfrazada. Camila siguió escribiendo. Los números fluían como agua. Las ecuaciones se encadenaban con una lógica que no necesitaba explicación porque era transparente, inevitable, perfecta. Tomó la regla y realizó 3 cálculos rápidos frente a todos, deslizando las escalas con la precisión de un relojero. El resultado es 5.73 gigapascales, margen de error de 0.04, verificable. Dejó el marcador. Se dio vuelta. Miró a Hartman directamente a los ojos. «Puedo responder cualquier pregunta que tenga, sobre los datos, el método, la estructura, la masa madre si quiere, sobre cualquier variable, cualquier constante, cualquier ángulo de este diseño. Lo que no puedo explicar es por qué no me dejaron presentar esto desde el principio». Esa última frase no estaba dirigida al jurado, estaba dirigida a Lorena Figueroa, que la escuchaba desde el pasillo con el rostro descompuesto y las manos aferradas al respaldo de una silla vacía. El doctor Hartman se puso de pie. En 30 años de jurado nunca se había puesto de pie durante una presentación. Los otros 6 miembros lo miraron con sorpresa. Él no les devolvió la mirada.
Sus ojos estaban clavados en el pizarrón, donde las ecuaciones de Camila brillaban bajo las luces del auditorio como un mapa hacia un territorio que nadie había explorado. Caminó hacia el escenario con pasos lentos y deliberados, con la autoridad de un hombre que ha dedicado su vida entera a una sola cosa y que reconoce cuando esa cosa aparece en su forma más pura. Se detuvo frente al pizarrón y estudió cada línea, cada número, cada conexión molecular. Pasó el dedo por los nodos fractales, como si pudiera tocar la geometría con las manos, como si las formas dibujadas con marcador negro sobre fondo blanco tuvieran volumen y peso real y textura. ¿Cuántos años tiene?, preguntó sin darse vuelta. 21. ¿En qué semestre está? Segundo. Un murmullo se extendió por el auditorio como una ola que empieza suave y termina golpeando la orilla con fuerza. Segundo semestre. La chica del jaleco blanco y la regla de cálculo estaba en segundo semestre de una carrera que la mayoría abandonaba en cuarto. Harman se giró para mirarla. Su rostro, siempre contenido, siempre medido, mostraba algo que los que lo conocían desde hacía décadas jamás le habían visto: asombro puro. En 30 años de carrera he evaluado más de 2000 proyectos. He trabajado con premios Nobel. He revisado patentes que valen millones. Nunca, en toda mi vida profesional, he visto a alguien de segundo semestre corregir un coeficiente erróneo, proponer un material inexistente, demostrar su viabilidad con cálculos manuales y conectar la biología del pan con la ingeniería protésica. Lo que acaba de presentar no es un proyecto estudiantil, es una tesis doctoral, es una patente, es potencialmente un avance que podría redefinir la ortopedia del siglo XXI. El silencio se rompió con un aplauso. No vino de los estudiantes, vino de la doctora Tanaka, que aplaudía de pie con lágrimas en los ojos. La siguió otro jurado, y de pronto el auditorio entero estaba de pie. 300 personas aplaudiendo a una joven que había entrado por la puerta de atrás y terminado en el centro del escenario. El sonido crecía como una tormenta que empieza con una gota y termina sacudiendo el cielo entero. Estudiantes de Tokio, de Berlín, de Seúl, de Toronto, gente que hacía una hora no sabía que ella existía. Ahora la ovacionaban como si acabaran de presenciar algo que trasciende la competencia y se convierte en algo más grande, más humano, más necesario. Natalia, a un costado, miraba con la boca entreabierta. Diego tenía la vista clavada en el suelo. Los 3 miembros restantes del equipo aplaudían, confundidos entre vergüenza y admiración. Lorena no aplaudía. Estaba inmóvil en el pasillo con los brazos cruzados y el rostro convertido en una máscara de piedra. Pero sus ojos la delataban. Había miedo en ellos, un miedo profundo que nada tenía que ver con Camila y todo que ver con lo que estaba a punto de revelarse, porque Emilio Guzmán se había puesto de pie en la 5ª fila y tenía un sobre en la mano. Caminó hacia el escenario con la calma de quien ha esperado semanas para este momento exacto. Se detuvo frente al jurado y habló con voz clara, sin rabia, sin triunfalismo. Miembros del jurado, mi nombre es Emilio Guzmán, profesor titular de Física Aplicada. Quiero que sepan que la estudiante que acaban de ver fue excluida del equipo oficial por la directora de nuestro departamento. No por falta de mérito, por su apariencia física. El murmullo se convirtió en estruendo. Tengo aquí copias de correos electrónicos donde la directora Lorena Figueroa ordena que Camila Sotomayor sea removida del proyecto por razones de imagen. Cito textualmente: no podemos enviar a alguien así a representarnos. La imagen es prioridad. Lorena dio un paso adelante, el color drenándose de su rostro como agua que se escurre de un vaso roto. Emilio,
Esto es una violación de la confidencialidad interna y te aseguro que... Esto es una violación de los derechos de una estudiante, cortó sin levantar la voz, con la firmeza tranquila de quien sabe que la verdad no necesita gritos para ser escuchada. Y el mundo merece saberlo. Entregó el sobre a Hartman. El jurado lo leyó y lo pasó. Cada rostro se endurecía un poco más al leer. La doctora Tanaka cerró los ojos y negó con la cabeza. Hartman miró a Lorena, luego a Camila, luego al pizarrón. Señora Figueroa, lo que describe este documento es lo opuesto a todo lo que la ciencia representa. Algo se rompió dentro de Lorena. No su carrera, algo más profundo. La certeza de que había hecho lo correcto se desmoronó frente a 300 personas que ahora la miraban con el mismo desprecio que ella había proyectado sobre Camila durante meses enteros. El auditorio tardó varios minutos en calmarse. Las conversaciones cruzadas, los murmullos de indignación y los aplausos intermitentes crearon una atmósfera que ningún concurso académico había vivido jamás. Hartman pidió silencio golpeando suavemente el micrófono y cuando lo obtuvo, pronunció las palabras que cambiarían todo. El jurado ha deliberado. Por unanimidad, el primer premio del Concurso Internacional de Ingeniería Biomédica se otorga al proyecto de polímero bioinspiracionado en estructura de gluten fermentado, presentado por Camila Sotomayor de la Universidad Central. No hubo pausa dramática. No hubo suspenso. La decisión era tan obvia que cualquier otra habría sido una injusticia. El auditorio estalló, no solo en aplausos, en algo más profundo, en ese sonido que hace una multitud cuando siente que acaba de presenciar algo que recordará para siempre. Algo que contará a sus hijos y a sus nietos como la vez que vieron a la ciencia ganarle a la apariencia. Camila estaba de pie en el escenario con el marcador todavía en la mano. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no hizo ningún gesto para limpiarlas. Dejó que cayeran. Después de meses conteniendo cada emoción, cada humillación, cada golpe invisible, dejó que su cuerpo sintiera lo que merecía sentir sin pedir disculpas por ello. Hartman se acercó y le extendió la mano, pero no para felicitarla solamente, para algo más grande. Señorita Sotomayor, el premio incluye publicación en la Revista Internacional de Biomateriales y financiamiento completo para desarrollar el prototipo, pero quiero ofrecerle algo adicional a título personal. Una beca completa en la Universidad Técnica de Múnich, doctorado en Ingeniería Biomecánica, laboratorio propio, equipo de investigación, todo lo que necesite para llevar esto al mundo real. La oferta flotó en el aire como algo demasiado grande para caber en una sola vida. Camila miró a Emilio, que estaba de pie junto al escenario, con los ojos brillantes detrás de sus lentes gruesos. El viejo profesor que la encontró en un banco comiendo un sándwich, el que le dio una llave del sótano, el que dejaba café sin interrumpirla, el que arriesgó su carrera por defenderla cuando nadie más lo hizo. Doctor Hartman, acepto la beca con una condición. ¿Condición? El profesor Emilio Guzmán viene conmigo, como codirector de investigación. Sin él, este proyecto no existiría, y sin él, yo habría abandonado hace meses. Hartman miró a Emilio. Emilio miró a Camila, y algo pasó entre los tres que no necesitó palabras. El reconocimiento silencioso de que la ciencia no se hace sola, de que el talento, sin alguien que crea en él, se apaga como una vela al viento. Aceptado, dijo Hartman. Emilio se quitó los lentes y los limpió con su pañuelo. No porque estuvieran sucios, porque no quería que nadie lo viera llorar. Natalia Rivas miraba desde un costado con una expresión que nadie le había visto. No era rabia, no era envidia,
Era el reconocimiento tardío de que había pasado meses destruyendo a alguien que valía más que todo lo que ella se esforzaba en aparentar. Diego, a su lado, tenía la cabeza baja y las manos entrelazadas. Lorena se había sentado en la última fila del auditorio, exactamente donde Camila había estado sentada una hora antes. La simetría no le pasó desapercibida. Miraba el sobre que Emilio había entregado y sabía que esos correos eran el principio del fin de todo lo que había construido. No porque él la hubiera traicionado, sino porque ella se había traicionado a sí misma. La mujer que luchó contra la injusticia se convirtió en la injusticia. Semanas después, la universidad abrió una investigación. Lorena fue removida de la dirección, no solo por los correos, sino porque 6 estudiantes más presentaron quejas de discriminación que habían callado durante años. Natalia eliminó la cuenta falsa la noche misma del concurso. Nunca pidió disculpas públicamente, pero dejó de publicar sobre otras personas. Diego abandonó la carrera. Los 3 miembros del equipo buscaron a Camila para disculparse. Ella los escuchó con la misma calma con la que resolvía ecuaciones. El día que Camila se fue a Múnich, don Remigio la acompañó al aeropuerto. Su tratamiento había comenzado gracias a la beca que cubría gastos médicos familiares. Su tos había mejorado. Sus ojos no. Brillaban con algo que no era enfermedad, sino orgullo. ¿Llevas todo, hija? Todo, papá. ¿La regla del abuelo? Camila tocó el bolsillo del jaleco. Ahí estaba, 100 gramos de metal que pesaban como toda una vida. Nunca la suelto. Don Remigio la abrazó. Un abrazo de panadero, de esos que huelen a harina y a madrugada y a sacrificio callado. Doña Beatriz le acomodó el cuello del jaleco, el mismo que había cosido a mano, porque en las tiendas no vendían su talla. Igualita a tu abuelo, repitió, como aquella noche en la cocina. Camila caminó hacia la puerta de embarque. 140 kilos de cuerpo, una mochila vieja, un jaleco cosido por su madre y una regla de cálculo oxidada en el bolsillo que había medido túneles, prótesis y la distancia exacta entre la humillación y la victoria. Se detuvo antes de desaparecer por el pasillo, se dio vuelta, miró a sus padres y levantó la mano. No dijo nada, no hacía falta. Algunas promesas no se dicen, se cumplen.